Señoras y señores, muy buenas noches, qué gusto saludarles y bienvenidos al primer episodio de Qué Noche, un espacio donde la política, la actualidad y el entretenimiento se mezclan con lo que más nos gusta, decir las cosas como son, pero con estilo. O al menos eso intentaremos, júzgalo tú mismo. Dicen que es el late night que hacía falta en México. No es cierto, ya somos un chingo. Bueno, no tantos como los podcasts, pero ¿qué importa? Aquí estamos. Si eres marca, influencer, político, artista, un ciudadano harto o nomás un curioso con buen gusto, siéntete en casa. Yo soy Uriel Estrada, un vato que empezó en la tele a los 18, que le tocó ser de todo, levantar cables, cubrir deportes, correr en medio de un operativo policíaco. Yo no era el delincuente. Y que hoy, después de años de madrugar, editar, grabar y aguantar fregadera y media, ahora les trae un show donde todo se vale. Bienvenidos a esta locura llamada ¡Qué Noche! Un niño de 5 años fue encontrado sin vida dentro de un costal en avanzado estado de descomposición en un domicilio de Los Reyes La Paz, Estado de México. El menor, identificado como Fernandito, había sido retenido por personas a quienes su mamá debía 1,000 pesos. Según reportes, fue llevado por estos sujetos como garantía de pago. La madre, al no poder recuperar a su hijo tras múltiples intentos, acudió a las autoridades. Fue así como elementos municipales realizaron un operativo en la colonia Ejidal del Pino, donde descubrieron el cuerpo del menor. 3 personas fueron detenidas y se abrió una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, mientras se determina la causa de la muerte. El caso ha generado indignación en redes sociales y entre vecinos de la zona, quienes han exigido justicia. El ayuntamiento y la alcaldesa Marta Guerrero ofrecieron acompañamiento y lamentaron profundamente estos tristísimos hechos. Por cierto, una de las personas detenidas declaró que el niño resbaló dentro de un baño y ahí fue donde perdió la vida. La fiscalía no le cree y va a continuar con la investigación. ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¿Quién lo diría? Del Palacio de Miraflores a la serie de Narcos. El multiverso bolivariano. Estados Unidos ya no quiere tratar con Maduro como jefe de Estado, sino como prófugo VIP. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una recompensa de $50 millones por información que lleve a la captura de Maduro, luego de señalarlo por presuntos vínculos con redes criminales internacionales como el cártel de Sinaloa. Sí, el hombre del socialismo del siglo XXI ahora aparece en los carteles, pero no precisamente de campaña. La justicia de Estados Unidos lo busca, pero no para negociar petróleo, sino para que explique varias cositas por ahí. ¿Qué pasa cuando tu tío incómodo dice lo que todos piensan en la cena familiar? Pues lo que le pasó a Ricardo Monreal, quien afirmó que Morena se está dividiendo, se está partiendo, pero doña Claudia no tardó en responder con un elegante: a ver, señor, ¿todo bien en casa? Durante una conferencia, Sheinbaum negó rotundamente que su partido esté fragmentado. Dijo que no hay ruptura y que si hay diferencias, pues son como en toda familia. Ya sabes, esas donde pasada la noche empiezan a ver qué terreno le toca a cada quien, que si tú nunca viste por mi mamá, por mi papá y esas cosas. El jalón de orejas vino sutil, pero claro, en Morena quien se sale del guión se lleva su leída pública de cartilla, así que por ahora no hay división, según ellos. Solo unos cuantos cuchicheos tras bambalinas. Oigan, adiós a las fotos borrosas, a las firmas que parecen garabato y a los ¿eres tú? En la casilla. El INE estrenará nueva credencial de elector y ahora trae más seguridad que el celular de tu ex, el mendigo infiel. Se aprobó un nuevo módulo que incluirá mayores candados para evitar fraudes, suplantaciones y para que ya no prestes la tuya para entrar al antro. Entre los cambios, ahí les van: nuevos elementos ópticos, códigos QR, mejoras y sistemas de verificación más sofisticados, pero lo que no cambia es la foto espantosa que siempre nos toman y que te ha acompañado por 10 años. Pero recordatorio de tu peor día. Así que ve practicando tu mejor cara de yo soy ciudadano responsable, porque el INE
viene recargado, ¿eh? Bueno, mientras medio país está entre reformas, jalones de orejas y notas para llorar, una medalla de oro, bendito Dios, nos devuelve el aliento. Osmar Olvera, con solo 20 años, un morrillo, se convirtió en campeón mundial de clavados en la prueba de trampolín de 1 metro, en el Mundial del Deporte allá en Singapur. Lo más impresionante, es el primer mexicano en la historia que gana esta prueba. Histórico, elegante, sin pleitos, sin grillas además, solo trabajo, disciplina y clavados de 10, perfectos. Mientras unos hacen maromas en el Congreso, Osmar vuela con precisión milimétrica en la alberca. Mientras otros caen en encuestas, él cae en el agua y cae con medalla de oro, ¿eh? Desde aquí, felicidades Osmar, gracias de verdad por recordarnos que México no solo se hunde en problemas, también sabe brillar desde lo más alto del trampolín o del podio. Pero bueno, ya está con nosotros el primer invitado de Qué Noche, el diputado Federico Dorin, que nos va a decir si va a acusar a alguien de su propio partido, del PAN. Así que no se muevan, sigan con nosotros en Qué Noche. No, por cierto, muchísimas gracias también al Hotel Fiesta Americana Toreo aquí en Ciudad de México, que nos ha facilitado estar en estas hermosísimas instalaciones, de verdad increíbles, la atención, la comodidad, todo lo que puede ofrecer este hotel. Gracias de verdad a nuestros amigos de Fiesta Americana Toreo. Bueno, ya estamos de este lado un poco más cómodos ahora sentados, para continuar con Qué Noche, que la verdad nos da muchísimo gusto hoy recibir a un gran invitado que ya provocó un terremoto político en el 2004, que hoy dice que hay narcos en la 4T, pero tranquilos, hay datos. Dorin está con nosotros. Federico Dorin, ¿cómo estás? Bien, Diputado federal, panista, animalista, chilango, chivista, así se define en las redes sociales, ¿no? Sí, pues son mis aficiones, mis amores, digamos, ¿no? En 2004 provocaste un terremoto político, un video que se difundió en la televisión y que no dudo que haya marcado tu vida, ¿no? Sí, bueno, y para mí ese es un antes y un después, pero también tiene que ver con el desenlace del 2006, porque acuérdate que Calderón le ganó a López Obrador por 250,000 votos y pues yo soy uno de los convencidos, como también Calderón en su momento lo platicó conmigo, que si no hubiese salido ese video, seguramente habría ganado López Obrador. Me explico, antes del video López Obrador tenía toda esta imagen de pulcritud, de honestidad, de buen gobierno, y cuando salió el video de su secretario particular recibiendo los maletas de dinero, y el otro video, el del secretario de Finanzas en el Velayo apostando los miles de pesos, se le acabó el discurso de la honestidad, ya pasó el del complot, pero eso fue lo que permitió que la gente reflexionara el voto, porque antes de ese día, que como me acuerdo perfecto fue el 2 de marzo, el López Obrador pues era casi intocable y cualquier crítica se le resbalaba. Ese día, ¿qué aprendiste? O en ese tiempo, ¿qué aprendiste y qué cambiarías hoy, diputado? Cambiaría el desenlace, porque al final yo me quedé con un mal sabor de boca cuando el espíritu de los videos fue la denuncia. De hecho, René Bejarano pues sí estuvo en la cárcel unos meses, pero luego la política lo amoló todo, porque el que ahora quedó electo para el Tribunal de la Santa Inquisición, Bernardo Batis, que era el procurador, en el juzgado reconoció que eran lícitos el dinero de los contratos de Ahumada para que no estuviera en la cárcel por operaciones con curso de procedencia ilícita René Bejarano, y ese es el fallo con el que después sale Ahumada a la cárcel, porque básicamente lo que dice el abogado de Ahumada es, pues si el dinero es bien habido en este juzgado, también lo es en este, y la política descompuso todo, y luego Fox reculó en el desafuero, no le dio miedo aplicarle la ley, y nosotros ya lo habíamos desaforado. Y entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que la mala política puede acabar con el Estado de Derecho, aprendí que a veces las situaciones políticas descomponen el deber ser, eso no me gustó, pero yo me quedé con la enorme satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, y sobre todo, te lo voy a decir muy directamente, de haberme ganado el respeto de López Obrador. López Obrador no respeta casi a nadie de las fuerzas políticas de oposición, pero él y yo nos hemos peleado tanto que él ha aprendido a respetarme,
Si te fijas, conmigo casi no se metía en las Sí, mañaneras. ¿cómo palpas ese respeto de una figura como López Pues el Obrador? miedo no anda en burro, ¿no? O sea, pues él sabe que, digamos, qué panistas son respondones y cuáles no. Y pues conmigo casi no se ha metido. A ver, tenemos una larga historia de desencuentros. Sí. Entonces, cuando tú te peleas mucho con alguien, pues le mides el agua a los camotes. Claro. O no. Si crees que es un barco, pues le sigues cargando calor, ¿no? Lo agarras de bullying. Sí, porque es sencillo, ¿no? Que agarres a golpes a alguien y si no te responde, pues lo sigues pateando, ¿no? Pero si te responde, ahí ya le mides. Le mides, y yo nunca, a ver, yo no soy peleonero, lo que no soy es dejado, ¿no? Yo soy un tipo que diría yo normal, pero no permito que nadie me falte al respeto. Si hubiera un Bejarano dentro de tu partido, ¿lo exhibirías? Sí, a ver, a mí me tocó, Uriel, acuérdate que a mí me tocó investigar a Lucero, a la chapodiputada, o sea, en 2016. Claro, sí. A mí es a quien Ricardo Anaya me encarga que investigue quién nos la infiltró y cómo es que entró el partido. Pues yo fui ahí a Culiacán y yo investigué cómo fue que nos engañaron, quién. De hecho, yo todavía tengo demandas que estoy litigando, ya nada más en amparo, porque ya las gané en la instancia local. Pero yo fui demandado por 20 millones de pesos por daño moral del pillo que la metió al partido, engañando a la dirigencia. ¿Tú recibiste esa denuncia? Sí, lo que él dijo es, a ver, cuando el partido lo intenta expulsar y no lo logra expulsar, porque legalmente el que tú seas amigo de un narco no quiere decir que perdiste un modo honesto de vivir, entonces legalmente no se le expulsa. Él me demandó a mí en un juzgado, si mal no recuerdo es el 7 o el 8 civil de la Ciudad de México, por 20 millones de pesos de daño moral. Y claro, pues yo me he estado defendiendo de esa calumnia muchos años, la gané en la instancia local finalmente, pero pues él se fue al amparo y ese amparo está en revisión, pero pues llevo desde el 2000, desde el 2016 y medio, 17, defendiéndome del malviviente que la metió al partido y el que es el responsable de haber pactado que ella entrara. ¿Volverías a lanzar un video escándalo? Sí, bueno, ahora sería mucho más fácil, porque cuando yo lo hice no existía. Bueno, existía un video anterior del niño verde y el que era el alcalde de Cancún, pero quizá lo que más hizo el temblor al que tú referías es pues, que la gente oíamos de corrupción, pero no estamos acostumbrados a verla. Sí has dimensionado eso, o sea, sí es parte de la historia, o sea, sí debería estar escrito en parte de la historia política de México, ¿no? Pues sí, pero debo decirte por qué no lo pensé dos veces. A ver, al tiempo él lo reconoció. Entonces, el que me dio el video fue Diego Fernández Ceballos. Y acuérdate que había ya salido el del Velayo y que López Obrador había dicho en la mañana a las 6. No, tranquilos, a las 10 de la mañana viene este señor a explicar todo, yo no voy a entrar en el tema. Y ahí toda la prensa incauta pues le creyó al pillo de López Obrador y a las 10 de la mañana el otro no se presentó, ¿no? Y ya nunca volvió a aparecer. Y entonces, ante eso, es que me llama mi Diego y yo voy a su casa y Diego me dijo lo que pasó con Muñoz Rocha, el exdiputado federal del PRI, que estaba acusado intelectualmente de la autoría del atentado contra Ruiz Massieu, y entonces me dice, pues ahí está René Bejarano, y tiene fuero, y si no lo agarramos y lo exhibimos ahorita y lo confrontamos ahorita, se va a chispar con fuero del país y nunca lo vamos a volver a ver, o quién sabe qué pase. Entonces la disyuntiva era, yo iba a ir a hablar al día siguiente del tema de Las Vegas. ¿Por qué? Porque yo el que discutí el presupuesto de la ciudad. Yo estaba en la Comisión de Presupuesto. Sí. Entonces yo conocía a Gustavo, lo había tratado. De hecho, había estado en su boda y donde estuvo López Obrador y Carlos Ursúa y todos los que estaban en el área del gobierno de la ciudad de finanzas. Y yo asumí que, independientemente de lo del Velayo, había que confrontar a René antes de que huyera. A ver, no es el único que ha oído. A ver, ¿qué le critico yo a Claudia Sheinbaum en estos días? El papanatudo, porque es la palabra. No, pues sí, a Jesús Horta, al que le echaron diamantina a las mujeres porque era un inútil, ¿te acuerdas cuando le reclamaron la inseguridad en 2019? Ese es prófugo de la justicia por 2.500 millones de pesos, no aparece, y ya pasaron al menos 5 años, casi 6, sí. ¿no? Pero como es el primero al que nombró Sheinbaum, ni modo que lo metían a la cárcel. Y pues lo mismo veo yo con Hernán Bermúdez, que a ver cuándo aparece. A ver si no termina con un infarto de esos jarochos que inventan los de Morena. Sí, ¿no? Para esconderse un ratito. ¿Te arrepientes algo de tu vida en ese momento, de todo lo que pasó? Porque posteriormente a eso, pasaron los años, obviamente, y vino la ley Doring, cuando era senador. Uh-huh. Una ley que
terminó cayéndole muy mal al Internet. Claro. Le caíste mal al Internet, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, Pero ahí fue un error de fondo o fue un error de comunicación. Fue un error de comunicación y de desinformación. Pero es una gran pregunta. Mira, Calderón nos había pedido, cuando éramos senadores, ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos que se llama ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que básicamente se traducía en cárcel por descargas ilegales. Si tú eras un chavo y bajabas una rola o una película de un sitio ilegal, cárcel, ¿no? Y entonces los senadores, yo era de la comisión, dijimos a Calderón, no, ¿cómo crees? Nosotros no vamos a meter a la cárcel a alguien por descargar algo ilegal, eso no va a pasar. Y después, curiosamente, Biden era vicepresidente, iba a venir a México y había un riesgo de que pusieran a México en la lista de países donde no hay propiedad intelectual ni derechos de autor. Y yo propuse la ley Doring que resumía dos cosas. La ley del tercer strike de Francia, que básicamente en Francia, si mis hijas descargan películas o música ilegal, me llegaba a mí, bueno, el titular de los derechos se queja ante lo que sería aquí el INPI, y el INPI le dice con la dirección IP a mi proveedor, oye, tal día, tal hora, de tal dirección de internet, descargaron algo ilegal. Y te era un aviso. El segundo era multa y el tercero no era cárcel, era cancelarle el internet a alguien que sigue deliberadamente bajando contenidos, digamos, piratas, ya sabiendas. Entonces era eso, más toda la política de derechos de autor que la gente nunca lee. Pero todo lo que propuso la ley Doring es hoy la política pública de Facebook, cuando tú sacas tu cuenta y que te comprometes a no subir derechos de autor o contenidos de un tercero sin su consentimiento. Yo nunca quería la cárcel. El problema, ¿cuál es, Uriel? La gente cree que todo lo que está en internet es gratis. Sí. Y no necesariamente todo lo que consumimos en internet es gratis. Hoy día es muy fácil porque hay muchas plataformas donde vemos películas y series que pagamos una mensualidad. Sí, claro. Pero en esa época, te estoy hablando de 2010, 2011, pues no existían esas plataformas. La gente bueno, tú y yo no pagábamos una mensualidad por algo. Te metías a internet y todo lo que había en internet, pues como no tenía mensualidad, pues lo descargabas. Y se ha ido regulando, ¿no? O sea, se ha ido poniendo un poco más estricto. No es algo que quedó ahí en el... No, bueno, y el tiempo me dio la razón, porque todos los mexicanos que me criticaron por la ley, pues cuando tienen sus redes sociales, cuando tú sacas tu nueva cuenta de una red social y que lo que pasa es que nadie lee. No lo leemos. Exacto. Ojo, o sea, es algo que no leemos. Tú abres una cuenta de cualquier plataforma digital, sea una red social como Facebook, Instagram, TikTok, bla, bla, demás, o incluso una cuenta en cualquier otra aplicación que sirva en tu vida como una herramienta, la letra chiquita es la que no leemos. Claro. Y eso nos puede llevar a caer o incurrir en delitos. Sí, y en violentar la política de la empresa. Te pongo un dato que a mí me ha pasado últimamente. Yo perdí una cuenta de TikTok porque pues resulta que si yo grabo un video en el que mencione a Trump o en el que mencione cártel o en el que mencione... Perdí mi cuenta de TikTok porque me dieron 2 o 3 avisos. Sí, claro. Bueno, me guste o no, esa es la política de TikTok y yo no puedo usar esas palabras. En cambio, en Twitter, pues, tú puedes poner lo que quieras. Ahí está en Twitter, ¿no? Sí. Que no la ves en Facebook. Entonces, que son diferentes las reglas, sí. Pero cuando tú estás sacando tu cuenta, tienes tanta prisa por tu primer post, ¿no? Por estrenar tu red, que no lees lo que... Sí, exacto. Entonces, lo que yo propuse... Pues hoy día todos los mexicanos que me criticaron, todos lo han aceptado para acceder a sus redes sociales. Que básicamente, ¿qué dice? Si tú haces algo ilegal, ¿no? El responsable eres tú y no la plataforma. Y si violas mi política, pues te voy a bajar el contenido. ¿No te arrepientes entonces? Pues arrepentirme no. La verdad es que sí me llevé una buena crítica social, pero al tiempo, pues... creo que hice una decisión correcta. Yo no iba a permitir que metieras un chavo a la cárcel. Tú alzaste la voz para pedir que se investigue y la renuncia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, por el caso tristísimo, lamentable de la maestra Irma, una maestra jubilada que la pensión no le alcanzaba
para seguir adelante en su vida y entonces decidió ella ser taxista. Pero en el norte de Veracruz hay grupos criminales que operan y que extorsionan y permiten trabajar a los taxistas únicamente si pagan un derecho de piso y una cuota. Y hubo quienes no están a favor de eso y están en todo su derecho, porque al final somos ciudadanos libres que estamos trabajando, que estamos buscando un área de oportunidad para generar mayores ingresos, que ya pagamos impuestos y que no tendríamos por qué estar pagando. No, y que si tienes una segunda chamba para completar el ingreso, como tantos mexicanos, ni modo que te extorsionen de la segunda que completa la primera, pues ya no friegues. Exactamente, sí, o sea, vas a trabajar para ellos, ¿no? Entonces, fue un caso tristísimo porque sale la maestra encañonada con más de 10 sicarios, armas largas, diciéndole a sus compañeros trabajadores del volante, paguen porque puede pasar esto. Termina siendo asesinada, aunque el gobierno de estado dice que murió de un infarto. Y por eso pedí yo la renuncia, porque a ver, tragedias puede haber en todos lados. A ver, en Guanajuato hay tragedias, sí, claro. Es un estado que tiene muchísimos homicidios dolosos, eso es innegable. Pero, ¿cuál fue la conducta, la vileza tanto de la gobernadora como de la presidenta? Acuérdate que la presidenta a la maestra Irma se refirió como esa señora. No le alcanzó, y eso que dicen que son humanistas, no le alcanzó la calidad humana para llamarla por su nombre. Y luego la otra que se ufanaba de que nos gustara o no nos gustara, había habido un infarto, nos presentó a un médico de la policía que no es médico legista, que no había practicado la necropsia, a querernos engañar para convalidar la mentira del infarto. Un poco lo que pasó con el caso de García Luna, Florence Cassés y Real Vallarta, pero que hay una enorme diferencia. Que ojo, si era médico, o sea, sí es médico, tiene cédulas registradas en el portal de la Secretaría de Educación Pública, yo las revisé en su momento, y tiene 2 cédulas, que nada tienen que ver con la especialidad forense o con la carrera forense, que es la que se encarga de realizar autopsias, necropsias, que era el mecanismo por el que se tenía que revisar el caso de la maestra Irma. Entonces, ahí es donde incurren en delitos. Claro. Y a ver, y vuelves a la vileza de lo que yo le critiqué también a la presidenta hace unos días, del delegado de la Fiscalía en Reynosa. Tampoco le regaló un tuit. No hay un tuit de la presidenta Sheinbaum condenando el hecho. 2, dándole el pésame a la familia. No le ha llamado a la familia, a la viuda. En el velorio, ¿quién estuvo del gobierno federal en solidaridad con esa familia? Honrando, porque ese funcionario perdió la vida por combatir el huachicol fiscal. Sí, claro. Entonces, no quisiera yo llamarlo vale, ya sabes qué, pero ese cuando menos indolencia no la merecen las víctimas, no la merece la sociedad mexicana. Por eso sí que creo que debió haber, o sea, porque si no te mienten eso, te va a mentir en todo. Ya no tiene beneficio. Sí, porque además fue un asunto descaradamente expuesto, ¿no? Y regañándonos como si... Sí, que como a los medios de comunicación también, a nosotros, a los periodistas, diciéndonos que estábamos pues básicamente haciendo leña al árbol caído, que no cuidábamos a la familia. Que eran unos miserables. Que éramos unos miserables. Pues desde aquí hay que decirle a la maestra Rocío, yo soy un miserable. Yo soy un miserable porque o sea, la manera en la que murió la maestra Irma, sí pienso que fue que la mataron. Yo también. O sea, entonces, pues la pregunta también es, a propósito de esa declaración, ¿tú eres miserable? Yo soy miserable. Y seguramente voy a ser censurado algún día también, porque ahora que utilizan las figuras electorales para callar periodistas y a cuanta gente es crítica, pues seguramente también algún día voy a ser víctima de algún dato protegido, porque ya ves que ahora toda la censura tiene el común denominador del apellido de dato protegido. Que quedará también para la historia. En Morena hay narcopolíticos. Sin duda. No todos, pero muchísimos. Pero es gravísimo. Sí, bueno, pero a ver, es gravísimo y está acreditado en las Cortes de Estados Unidos. Hay una militante, por si la quieren googlear, se llama Jocelyn Hernández. Y ella tiene un testimonio, porque era de esos mexicanos con ilusiones democráticas de cambio. Y ella es testigo de cómo renunció a la campaña de Rubén Rocha, porque un delincuente de los que acaban de ir a Estados Unidos, detenidos, que se llama el Chapo Isidro, les llevaba las maletas del narco
a Rubén Rocha y a Américo Villarreal cuando Américo era el delegado de Morena. Y ellos de ahí inventaron esta industria del huachicol fiscal electoral con el finado Sergio Carmona, quien asesinaron en San Pedro meses después de las elecciones del 2021, y con lo que han venido obteniendo algunos triunfos electorales. ¿Qué es lo que se sostiene? A ver, esta industria del huachicol fiscal es del Lampón de Landi. ¿Por qué? Porque el titular de aduanas, Andrés Manuel López Beltrán, no le gusta que le digan Andy. bueno, del extenuado, ¿no? Entonces el extenuado es el dueño de ese negocio, porque el de las aduanas, Rafael Marín Mollinedo, es carnal del papá. Y ya viste tú las notas periodísticas de los relojes, Sí. ¿no? No me acuerdo si es Axel o Alex Tonatiu, pero el segundo de abajo, Sí. que le está yendo como nunca le había ido antes en las aduanas. Y eso es, ¿por qué es clave? Porque sí hay tanto narcopolítico ahí. Tú no podías importar gasolina si no eras Pemex a México antes del 2019. Eso viene de la reforma energética de Peña. Peña, cuando abre el mercado de gas y de gasolinas, es para que pudieras importar y competirle a Pemex. Bueno, entonces, antes el huachicol, ¿cuál era? Pues el que conocemos. Alguien le pica un ducto y bidones. Extras Sí. Pero esta industria de Morena, con la que han crecido más narcos y por las que le están quitando las visas. A ver, Uriel, a los únicos que les quitan visas es a ellos. Ya van 2 alcaldes. Sí, ayer antier, de quitaron Sonora, de Sonora, sí. más la gobernadora, el gobernadora. esposo, ¿no? ¿Y cuántos más no están en la mira? ¿Y cuántos más? Pero todos el común denominador es el huachicol fiscal. Porque se dieron cuenta que importando esa gasolina sin pagar impuestos se podrían hacer putrimillonarios. O sea, entran por nuestras aduanas. Entran por las aduanas vía terrestre, por eso empezaron tanto en Tamaulipas, porque es el estado con más cruces fronterizos. Cuando no les cabía ya el huachicol en las pipas, lo empezaron a meter con los barcos, como los de Altamira, lo de Ensenada y lo de Guaymas. Y hay mi crítica al gobierno, que celebro que haya hecho los decomisos, pero sí, la verdad es que, como digo, los operativos de Harfush ni en Hollywood los veo, ¿no? Porque, no, a ver si me explico. Pero, a ver, ahí en ese asunto, hay decomisos. Sí. ¿Y los detenidos? A eso me refiero. Deja tú, nunca hay detenidos. Y las fotos siempre son de espaldas las fuerzas federales, ¿no? Entonces, insultan a la inteligencia cualquiera que esa cantidad de dinero no lo cuidaba nadie, ¿no? Que eran, como digo yo, un animalito ahí pastando en la pradera solito, ¿no? No. Y entonces, y curiosamente tiene otra cosa que pasa con Harfush que no pasa ni en Hollywood. Nadie lo recibe con plomo. Llega y levanta un laboratorio de fentanilo y nadie lo recibe con violencia. ¿Cuándo has visto una sola nota de esos decomisos? De heridos de los malandros y heridos de las fuerzas del orden. Pero eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? De la seguridad pública y los operativos y decomisos en México, ¿no? Cuando es algo chiquito, que es un camión o que es un carro, lo que le llaman un burro, ¿no? No un barco, Uriel, no un barco. Sí, claro. O sea, si tú agarras y me presumes a mí que Super Batman consiguió el decomiso del barco que nunca había existido antes, ¿dónde está el de aduanas? ¿Dónde está el marino? ¿Dónde está el de la autoridad sanitaria? ¿Dónde está la autoridad municipal? Para descargar el barco, nada más para descargarlo, necesitas pasar por la autoridad sanitaria, porque si hay un problema sanitario no lo puedes ni descargar, por la autoridad de aduana y la autoridad municipal. ¿Dónde están? Sí, claro. ¿Qué piensas del expresidente López Obrador? Yo estoy convencido que es un narco, estoy convencido que lo que le han dicho... Es narcotraficante. Sí, a ver, ¿Tienes pruebas? Mi prueba es el testimonio del rey, bueno, no la traje, pero la pueden googlear. El rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, tiene un testimonio en las Cortes de Estados Unidos de que en 2006 le dieron $6 millones para su campaña. Mucho de eso va a terminar por salir ahora en estos próximos meses en Estados Unidos. Y yo estoy convencido de que López Obrador pactaba con los narcos para sus campañas
O sea, el narco paga campañas en México. Sí, no solo la de Rubén Rocha. Es que no creemos que nada más eso es un asunto que pasa En con Sinaloa. Sinaloa o en Michoacán o en Guerrero, no, en muchos lados. A ver, en el caso de Alfonso Durazo ganó la gobernatura porque el grupo de choque de Morena eran los narcos, los que levantaron a los casillistas y los que fueron a amenazar a sus domicilios, a los operadores políticos del Borrego Gándara, fueron los malandros. Oye, nada más vengo a decirte que ya sé que vas a movilizar 200, 300 personas. Si sales de tu casa, si te mueves, ¿no? Te vas a morir. Bueno, diputado, ¿te parece si nos alivianamos un poquito después de todos estos temas álgidos? Pasamos del otro lado aquí de este set y platicamos de otras cosas que también tú planteas mucho en tus redes sociales, lo tienes ahí en tu descripción, de hecho, chivista de corazón, Sí, orgulloso de ser chiva hermano. Pues sí, acuérdate que el grito de guerra de las Chivas es soy Chiva y qué. Ahí está, pues de eso vamos a platicar, así que continuamos ya más relajados. Bueno, ya estamos de este lado. ¿En qué noche, diputado? Tenemos un baloncito ahí medio, bueno, no es ni balón, pero es un cojincito de balón porque sabemos que te gusta el fútbol, ¿no? Sí, mucho. Pero ¿por qué lo juegas o simplemente afición? Pura afición, como no sé el interarias de la prepa que ya llovió, literalmente el siglo pasado. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 54. 54. Ah, te ves más chavo, ¿eh? Sí, No, sí, más sí. chavo. Pero como no sean cáscaras así de amigos, no juego. Y los días que jugué en un torneito fue el Interarias en la prepa, imagínate, entre 89 y 90. Ya llovió. Ya llovió, sí, efectivamente. ¿A qué equipo le vas? Yo aquí a las Chivas. A las Chivas. ¿Y en Europa o En Europa otra le voy liga? al Bayern Múnich. Ah, al Bayern. Real Madrid y Barcelona, ¿qué onda? No, el Madrid lo odio, el Barcelona me cae bien desde la época de los holandeses. Yo le voy al Madrid y me han dicho que es como el América, ¿no? Sí, claro. De España. No Sí, lo sí. siento tan así, pero sí. ¿Por qué nace tu afición a las Chivas? El primer estadio al que fui a ver un partido jamás fue al Jalisco. Me llevaban mis primos de Guadalajara a un Chivas contra Leones Negros de la ODG. Y como los que me llevaban al estadio eran mis primos y había que ir a apoyar a las Chivas, pues yo apoyaba a las Chivas. Y ya después cuando venían las Chivas a la ciudad, pues ya veía yo a las Chivas. Pero yo tengo una teoría, quizá me equivoco, pero lo he platicado muchas veces, que tú le sueles ir al equipo al que te llevan a ver por primera vez tu papá, tu hermano, tu tío, o sea, alguien te inculca una afición, no es como que si tienes una plaza de fútbol, Sí, claro. le vas a ese equipo que te llevan Sí. a ver ese equipo. Si no tienes equipo en donde vives, pues puedes escoger, pero normalmente el amor a la camiseta pues sale de que estás yendo ahí. Oye, ¿y tu papá no te llevaba a los estadios? No, mi papá nunca me gustó. ¿No le gustaba el fútbol? No, sí le gustaba, mi papá fue Fuerzas Básicas del Necaxa. ¿A poco? Sí, claro. ¿Jugaba fútbol? Jugó de chamaco y luego dice que, de hecho él dice que le tocó estar en la época en la que Carlos Albert, Ajá. o sea, Fue digamos comentarista, ¿no? de esa camada Analista. de edad, pero mi papá ya no la hizo para la gran, se quedó en Fuerzas Básicas. Ya mi papá no quería ir al estadio porque pues, tenía miedo a que le iba a caer, ¿cómo se llaman? El ambiente, el ambiente. el ambiente de un estadio, que el ambiente de un estadio... Pero tiene su palabra. ¿Cómo le dicen en el estadio a la cerveza y los vasos y eso? El agua amarilla. El agua amarilla. El agua amarilla, algo ¿no? así, sí. Que ya ni te grita, ¿no? Ahí va el agua. Ahí va el agua. Sí, sí, sí. Oye, pero ese grito es reciente. Sí, o sea, Antes cuando ni te tú, vas, avisaba. cuando tú vas al estadio y escuchas ahí va el agua, es escóndete como puedas. Claro, y entre los claro. aficionados, porque además, a ver, quien ha ido a un estadio, las butacas de un estadio no son estos, o sea, no son los sillones. Es una cosa que estás aquí, las rodillas, si eres alto, bueno, tú tienes una estatura alta, las rodillas las tienes aquí, así. Sí, ¿no? sí, Entonces, pues ahí te encargo que los de arriba, si te toca parte baja, compraste abajo, ¿no? Tienes ese privilegio, pues ahí te encargo el que aviente la agüita amarilla desde ahí arriba, Sí, ¿no? sí, Porque sí. escóndete, lo de bueno que te avisan. Bueno, aquí sí, y aquí no hay posibilidad ni con el Fan ID, bueno, el Fan ID para los golpes, pues, pero para ese tipo de cosas es casi imposible. ¿Te hizo llorar en algún momento las Chivas? ¿Has llorado por las Chivas? Llorado no, he hecho una cantidad enorme de berrinches. O sea, si eres Sí, apasionado. Sí, pero soy como Juan Pablo II. ¿Cómo? Que acuérdate, Juan Pablo II decía en México que México siempre fiel. Ah, claro, ¿no? sí. Porque Ah, nunca he cambiado. A ver, ahora las Chivas, esta temporada ya tienen como que nueva actitud, ¿no?
más garra. Pero yo desde la época de Alberto Guerra, pues me quedé en las épocas de sequía de las Chivas hasta que después este argentino nos volvió a ser campeones. Almeida. Pero durante muchos años me quedé ahí. Estamos hablando, digamos, principios de siglo, ¿no? Pues muchos años de... O sea, tú eres como alguien, ves la televisión, ves un partido de las Chivas y estás haciendo coraje de, no, man, chingas, güey, era para la izquierda, métela. O sea, porque uno se pone a dirigir viendo la televisión. Sí, ¿no? sí, O sea, no, bueno, todos los mexicanos tienen dos personalidades dentro. Director de fútbol, el presidente de la República, ¿no? O sea, todos son más fregones que el presidente y pueden decir, este es un imbécil, ¿por qué no hizo esto? Y lo mismo pasa en el fútbol, todo el mundo opina y cree que sabe más. Pero bueno, sí, también sí, si tú ves a no me Mejía Barón, chingues, era con la izquierda, no con Claro. la derecha. Era de primera intención, no. pero mira, si tú ves que Mejía Barón se queda con los cambios, entonces todo el mundo puede ya opinar, ¿no? Puta, qué época, ¿no? Y un saludo para Hugo Sánchez, por cierto, Sí, que seguramente nos está viendo. Pobre Hugo Sánchez, que no le fue tan bien en esa época con la selección mexicana, ¿no? Pero, o sea, sí eres de esos aficionados. ¿Y te acompañan tus hijas a ver el fútbol? Lo ves en tele, supongo, ¿no? Por el tiempo. Lo veo en la tele, cuando vienen a la ciudad a veces voy al estadio. La última vez que vinieron las Chivas contra el América al Estadio Azul, me acompañaron mis hijas. Para mis hijas les gusta, no tanto les gusta, lo que les llama la atención mucho es el folclore. Lo que más les llama la atención es cómo se disfraza la afición, ¿no? Y no nos ha tocado... Chulada. Sí, bueno, pero nunca me ha tocado que ellas vean, pues que a ver, las Chivas es tanto folclore que sí hay cuates que llevan la chivita al estadio, ¿no? Sí, a ellas no le ha tocado. O sea, literal, el animal. Sí, eso no les ha tocado. Pero siempre me dicen lo mismo. Pero mira, y ese cómo vino vestido, porque es una hipérbole de afición, ¿no? O sea, yo no paso de tener la playera Ajá. y a veces rotularme algo aquí de esas. ¿A poco? Sí, eso sí. Pero pues no me hiperdisfrazo, ¿no? Sí, y a claro. ellas les llama mucho la atención y por supuesto disfrutan la tragadera, ¿no? No hay ser humano que no disfrute el estadio a tragar, es la realidad del asunto. Sí. ¿Y te echas una fría, una cervecita por ahí? Sí, pero déjate platico una anécdota que pasa en la ciudad, que no sé si te han comentado. En CU te obligan a quitarte la playera. Si eres contrario. Si eres contrario. Yo una vez estaba ahí y no me dejaban pasar y ya me andaba yo peleando ahí con alguien ¿no? Y pensando en ir a la Profeco a reclamar. Y me dijo otra de las chicas, no, es que adentro no te va bien. Entonces, es el único estadio que jamás he visto que te tienes que voltear la playera o te la tapas. Sí, puede porque ser. no puedes ser Chiva dentro del estadio. Si no estás en la zona confinada detrás de la portería, o sea, si no vas con esa porra, Sí, en la porra del equipo contrario. tienes que negar a tu equipo porque no te garantizan la seguridad dentro del estadio. Eso no pasa en ningún lado. Oye, hay que legislar eso, diputado, ¿no? ¿Qué? No, pues yo qué le quiero. O sea, te aseguro que si yo fuera la Profeco, yo podría demandar, oye, yo tengo mi boleto, ¿quién dice que no puedo venir vestido así, no? Sí, pero imagínate al inspector de Profeco, llegando al estadio, ¿no? Tratando de controlar a... Sí. ¿Qué te gusta? A la Rebel, ¿no? A la Llegando el de Rebel. Profeco con la Rebel así. A ver, aquí ¿Cómo voy van a dejar pasar al diputado Dorin con su Sí, playera sí, de la sí. Chivas? Sí, no. Bueno, Pero es una gran anécdota, ¿no? Que llegues sí. no se puede, ¿no? Bueno, está bien, no se puede. Sí, ¿te gusta el béisbol también, no? Me gusta el béisbol. ¿A qué equipo le vas? Ahí también soy fiel, fíjate. ¿A quién? Le voy a los Piratas de Pittsburgh. ¿Pero por qué? Porque yo nací en los 70s. En la década de los 70s, los Piratas de Pittsburgh eran buenos. Sus últimas series mundiales eran en esa época. Entonces, pues todos mis equipos somos equipos a los que de niño decidí que les iba a ir. Y pues ahí me voy a quedar. Es un gran ambiente el béisbol. El béisbol es totalmente diferente a, Muy por familiar. ejemplo, al del fútbol, ¿no? Que el del fútbol se disfruta, pero en el béisbol, también por el tiempo. ¿No? ¿Has ido al estadio aquí de los Diablos? Sí, un par de veces hemos ido. Increíble, el nuevo estadio. Está muy bonito, pero coincido contigo, es más familiar incluso. Platicas más, convives más, no estás Sí, tan... porque además te da absorto. tiempo. Sí. Por las jugadas, por lo prolongado que suele ser un partido. O sea, no es tan ágil, pero es muy emocionante el béisbol, ¿no? Yo siempre he coincidido en eso. No es tan ágil, pero es muy emocionante para los que nos gusta el béisbol. Pero ¿Tú a quién además, le vas? yo a los Yankees.
Yo Pero también. es que, ¿sabes qué? Por ahí Mi de segundo equipo, A eso son los voy. Yankees, porque cuando el mío no da, y a los Yankees les voy como segundo equipo por el dueño que tenían, Steinbrenner, que era Ok. medio rebelde, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí todos los equipos esos que tienen dueños rebeldes como los Raiders me caen bien. Sí, porque en el béisbol hay muchas franquicias que son conservadoras, por decirlo de alguna manera, y tienen reglas establecidas desde que existe el béisbol y no las mueven para nada. Por ejemplo, el tema de los Yankees con la barba y los bigotes y el bigote y demás, que todos bien rasuraditos y lampiños, ¿no? Que creo que hasta ahora la están soltando un poquito más, pero también soy medio villamelón en el sentido del béisbol, porque si no le va bien a los Yankees, le voy a los Dodgers. No, pero eso sí es pecado. Exactamente. No, es como, sí, no, Sí, es como no, si no, le voy no. a la América, pero pues si no le va bien, le voy a la Chivas, ¿no? Sí, no. Eres el pánico, ¿eh? Sí, o sea. Sí, no, ya es como Osvaldo Sánchez. Acuérdate que cuando Osvaldo pasó. Sí, no, de las Chivas a la América. Fue el gran cisma, porque te puedes ir al Santos, como se fue, te puedes ir a cualquier equipo, pero no te vas a ese. Además te gustan los tres deportes pues más importantes, ¿no? Del mundo, el fútbol, el béisbol y el americano, Sí. que lo jugaste. Ese lo jugué y ahí le voy a los Steelers, también por los 70s. Pero yo, de hecho, yo quería, o sea, en algún momento mis sueños guajiros era ser jugador. ¿De verdad? Sí, de ¿Qué de jugabas? América. Yo jugaba, no, pues estaba flaquito y mucho más deportista. Yo era safety libre, ¿no? Y cuando ganamos el último campeonato de la juvenil con los Gamos del CUM, empezaba la época de las becas que ofrecían los Borregos del TEC y los Aztecas de la URLA a todos los jugadores, porque antes era, como sabes, solo el monopolio de los Cóndores y las Águilas Blancas de Licea y García Miravete. Y yo tenía ahí la idea, mi mamá estaba casada con un americano en esa época, y yo tuve en algún momento la coqueteé la idea de irme a estudiar a Estados Unidos, jugar allá a ver si me daba para Enrolarte desde la preparatoria, ¿no? Están ya reclutando los preparatoria, universidad, porque Estados Unidos tiene un sistema ahí para el deporte profesional muy interesante y la verdad es que le ha dado muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué época te gustó más de los Steelers? ¿La de Big Ben? Yo diría que sí, porque esa es la que gocé. La que rindió frutos. La de Bradshaw y los 70s, pues, o sea, la tengo en los videos y la tengo como recuerdo, ¿no? Pero la de Big Ben, sí. De hecho, yo fui en enero, ya no me acuerdo qué año fue, pero hace como 2 o 3 años, al último juego de Big Ben y fue uno de los juegos más emotivos. Y me gusta mucho, él como persona me gusta mucho, ¿no? También. Sí, es un tipo relajado, ¿no? Mediático por obviamente su historial, sus números, lo importante que representó para una franquicia como Steelers, ¿no? Pero sí porque luego hay mucho quarterback que es extrovertido, ¿no? O que siente que el equipo juega para él. Para él, sí. Y Big Ben nunca tuvo eso. Se me hace muy del estilo de Brady en su momento, ¿no? O sea, más o menos en ese sentido, ¿no? De su personalidad. Y los dos hicieron cosas similares. Reestructuraron contratos a la baja para abrir espacio del salary cap y que no se les fueran jugadores, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, y armar un mejor equipo. Sí. Y nunca se perdieron en el boato de la fama, del dinero, ¿no? Como por ejemplo sí le pasó a Antonio Brown con los Steelers, ¿no? Por otro ejemplo. No, la historia de este chico que hasta le hicieron un documental que, ¿cómo se llama? Ahorita a ver si lo recuerdo. Pero también era un jugador, Aaron Hernández. Hernández. Sí, era cerrado de los Patriots, sí, que terminó en la cárcel por lesión. Sí. Brutal, ¿no? O sea, y todos estos que luego ves que luego de repente Adrian Peterson y esos que de repente le pegaban a la novia. Sí, en una borrachera, porque los veías muy deportistas, ¿no? Pero tenían una vida paralela y cuando oscura. Sí, ¿no? Y que luego cuesta carreras. No olvidemos recientemente Julio Urias. El pitcher de los Dodgers mexicano, que por un altercado que tuvo ahí de violencia familiar, le rescindieron el contrato. Pero es algo que deberíamos de aprender en México. Fíjate que, a ver si nos metemos en broncas, pues, pero en Estados Unidos
les importa la imagen que tú representas. O sea, tú no puedes ser Sí. un mal ejemplo para los Sí, chamacos, totalmente. ¿no? Y en México no, en México está, se me olvida el nombre, pero este jugador que era del América, que había golpeado a la esposa también, claro. y vuelve a jugar, o sea, en México... Un delantero, ¿no? Si no mal sí, recuerdo. si en México un futbolista le pega a su esposa, ¿no? Y luego se arregla con ella, no importa, ¿no? Vuelven a jugar y siguen teniendo una opción de profesional. Y no hay una sanción moral, Ejemplar y moral, más allá de la judicial, ¿no? Claro. Que puedan enfrentar. ¿no? Porque después, ¿cómo educas tú a un niño? Le dices que tiene que tener cierto valor. Si su ídolo le pega a su esposa y no pasa nada, y luego se arregla con dinero reparándole el daño en un juzgado. Sí, Sí, no. eso puede ser una solución legal, pero eso no quiere decir que ese es un modelo a seguir para el niño. Oye, ya para despedirnos, ¿cuál sería tu once ideal de las Chivas? No, pues solo Chivas va a estar más complicado. Vamos a Pero acordarnos te puedo decir ahí quién más es. o menos. En la portería, ¿quién te gustaría en tu once ideal? En tu PlayStation. ¿Juegas PlayStation algo? Jugaba antes, ¿Sí? y ahora ya no juego. Pero mira, yo diría, mi postero histórico de las Chivas sería el Zuli Ledesma. No tuve el privilegio, pero sí he escuchado. Pero es antes de Osvaldo. Yo creo que Osvaldo fue muy bueno, pero yo Osvaldo pues, no te lo voy a poner porque si fue a la América. O sea, esa es una traición que no vas a perdonar nunca. Pues es como si yo me voy a Morena mañana, pues no es como que los panistas van a hablar ¿No muy te vas a bien ir a de mí. Morena? No, claro que no, claro que no. ¿Seguro? Esas pulgas no brincan en mi petate, ¿cómo crees? ¿No? Bueno, a ver, línea por línea. En la portería, El Zuli. el Zuli. En la defensa, un defensa. Uno. Quirarte, pues ¿para qué le buscamos? En la media, El Yayo. El Yayo y Ramón. Ramón Morales. Las dos Ramones. Ramón Ramírez. Y los Ramírez dos zurdos. era la peor goleada que yo he visto en mi vida en persona en la América, en el Azteca, fue la de Ramón Ramírez, que les metió 3 en un solo día. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y en la delantera? ¿El Gusano? Fíjate que sí, probablemente el Gusano, sí, porque Chicharito ya cayó un poco en desgracia. Sí. Es histórico el Chicharito, o sea, su carrera futbolística no se le va a cuestionar, ¿no? Porque hizo grandes cosas, un tipo que de buenas a primeras, por lo bien que estaba jugando, manejó muy bien el asunto de su contrato, por ejemplo, con el Manchester, cuando de repente amanecimos todos y las noticias con la playera del Manchester, nadie se lo imaginaba, lo hizo muy bien en el equipo, fue al Madrid, o sea, cuando el Madrid estaba con un equipo de superestrellas, pero sí creo que ha llegado un momento difícil para poder equilibrar vida personal y vida profesional, Chicharito. Y cambió porque lo que lo hizo grande es lo que hizo grande Hugo, su mentalidad, su capacidad para vencer la adversidad, porque los dos, al margen de su destreza, esa adversidad la superaron creyendo en sí mismo, ahora sí que imaginando cosas chingonas, ¿no? diría el Chicharito. Diría el Chicharito. Pero luego ya, el Chicharito ya es como Vela, que cree que puede venir a pontificar y a adoctrinar, y ese es un asunto que ya se descompuso. A mí ya, obviamente me cae bien que siguen en el equipo, pero ya no es tan cobijado anímicamente por mí. Bueno, ahí está ¿No? entonces. Gracias, Federico. Aquí hablando de otros temas con el diputado que ya dijo que nunca va a traicionar ni a su equipo ni a su partido político. Así es. Damas y caballeros, sobre todo fanáticos del lujo a costa del presupuesto público. Ay, lamento informarles que hemos llegado al fin. ¿De qué noche? Tranquilos. Antes de terminar, queremos mandar un saludo muy especial, con muchísimo cariño y respeto y la reverencia que se merece. Por supuesto, a la recientemente protegida por la Constitución y por Cartier. La diputada Dato Protegido. Sí, Dato Protegido, la única persona en México que puedes criticar, pero solo si tienes un abogado, un rosario y ya te despediste de todas tus redes sociales. Todo comenzó con un tuit, sí, un tuit del 2024, donde la ciudadana Carla Estrella criticó la candidatura de Diana Karina Barreras, diputada del PT. Ella, Dato Protegido, denunció y el Tribunal Electoral leyó eso y dijo, violencia política en razón de género. Y a partir de ahí
se desató una telenovela que ni TV Azteca. ¡Qué ole! Porque resulta que a la ciudadana Carla Estrella, por poner un tuit crítico, le fue peor que al Cruz Azul en la Liga de Campeones. Su castigo: 30 días pidiendo perdón, multa económica, curso de lenguaje no sexista, publicar la sentencia en sus redes sociales y la cereza del pastel: su nombre ahora vive en el Registro Nacional de Personas Violentadoras. Un aplauso para la libertad de expresión en la 4T, ¿no? Pero el giro de guión vino cuando la propia diputada, ya en medio del escándalo, salió a decir: oigan, ya con la primera disculpa bastaba. Como quien se desvela viendo TikToks y luego se arrepiente en la mañana que toca ir al jale, ¿no? A cualquiera de nosotros nos ha pasado. Carla Estrella, obviamente, no se quedó callada. Anunció que se irá a la CIDH porque esto le parece un abuso de poder digno de manual autoritario. Ahora, mientras las disculpas sigan contando días, llegó la segunda ola de polémicas. Los lujos, hilos en ex y notas en medios empezaron a ponerle precio a las fotos de dato protegido. Collar de 115,000 pesos, anillos de 102,000 pesos, lentes de 8,000 pesos, zapatos de 16,000. Y así hasta sumar, según medios, casi 5 millones de pesos en prendas y accesorios de joyería. Si eso fuera un inventario, más de un Oxxo querría tener ese stock. Cartier, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chanel. No la usa porque, bueno, le parece corriente quizá. Y su esposo, el honorable Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, acompaña cada look como buen Ken de cuarta. Cuarta transformación, muchachos. Cuarta transformación. Solo que aquí no hay Barbie, hay dato protegido, con closet millonario. ¿Y el pueblo? Pues con suerte comiendo tortilla con sal. Y miren que es bien rica, ¿eh? Ojo, Ricardo Monreal ya le pidió a Gutiérrez que dé la cara y que explique lo que está pasando. Y aquí entra también el clásico de toda historia política de la 4T. No gastamos eso. Fueron regalos, incluyendo, agárrense, los boletos VIP para la Fórmula 1. Pero claro, decir fue regalo en México no es una simple frase, es una invitación a que te lean el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 222 del Código Penal Federal. Ambos dicen, en resumen, que un servidor público no puede aceptar beneficios de quien tenga interés en sus decisiones y que si lo hace, puede ser una falta grave o hasta cohecho, un delito. Pero eso sí, todo esto lo decimos con profundo cariño y respeto porque no queremos terminar como Carla Estrella, pidiendo perdón 30 días seguidos. Ay, así que por si acaso, aquí va mi disculpa preventiva. Te pido una disculpa, dato protegido, por este monólogo cargado de sátira, sarcasmo y humor. Lamento profundamente si tus derechos político-electorales fueron afectados por nuestras risas y críticas. Y como diría la Constitución de la 4T, la libertad de expresión termina justo donde empieza el guardarropa de dato protegido. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, y no etiquetar a los políticos cuando los critiquen, o mínimo bloqueenlos. Ese consejo te doy, porque tu amigo Uriel Estrada soy. Nos vemos, cuídense mucho, esto fue Que Noche, gracias por habernos acompañado, hasta la próxima.